Historia real de esta abuela. La venganza tardía del padre que cambió todo para siempre. El sonido de la lluvia golpeando contra los ventanales del pequeño apartamento de Marta reverberaba como un eco lejano de su dolor. Ella, con su cabello plateado y mirada dulce, siempre había proyectado una imagen de abuela entrañable, la que siempre tenía un dulce escondido en su bolso y una sonrisa para compartir. Pero detrás de esa fachada amable se escondía un secreto desgarrador que había llevado durante décadas. Se dice que después de la muerte de su esposo, un hombre que parecía el pilar de su vida, la vida de Marta cambió para siempre. Mientras organizaba viejas fotografías en una tarde gris y lluviosa, una carta olvidada apareció entre recuerdos. Que no deseaba revivir. El olor a papel viejo llenó la habitación, y cada palabra escrita parecía tener el poder de desatar un torrente de recuerdos amargos. Él no era quien decía ser, susurró para sí misma, con una opresión en el pecho que apenas podía soportar. Ese descubrimiento la empujó a un abismo de preguntas. ¿Cómo había podido no darse cuenta? ¿Qué mentiras había vivido? Era entonces cuando las sombras del pasado comenzaron a materializarse ante sus ojos. Su difunto esposo, ese hombre que siempre había representado amor y estabilidad, estaba vinculado a un cartel de narcotráfico que había arruinado su infancia. ¿Cómo pudo haber arriesgado su tranquilidad, su vida, su familia, en un mundo tan oscuro? La atmósfera en su barrio cambió repentinamente. La rutina, que antes era tan reconfortante, ahora estaba impregnada de caos y temor. Sus vecinos hablaban en susurros, lanzando miradas furtivas, y Marta sentía esa presión en su pecho cada vez que salía a la calle. Las calles que conocía al dedillo ahora parecían ajenas, y las risas de sus nietos en el hogar se mezclaban con ecos de venganza que clamaban dentro de ella. Mientras la lluvia continuaba, Marta se sentó en su sillón, la carta temblando entre sus manos. Sabía que el momento de decidir había llegado. ¿Llamaría a su hijo, un policía idealista que siempre había soñado con hacer justicia? ¿O dejaría que esa sed de venganza la consumiera? La lucha interna en su corazón se intensificaba con cada latido. El odio comenzaba a entrelazarse con la culpa, creando un nudo insostenible. La revelación de su pasado trajo consigo una decisión. No solo quería proteger a sus nietos de esa verdad desgarradora, sino también recuperar la dignidad de su familia. Pero a medida que cada día pasaba, la figura del hombre responsable de su sufrimiento comenzaba a asomarse en la penumbra de su mente, alimentando su rabia. Una tarde lluviosa, un encuentro fortuito la confrontó directamente con ese pasado que había querido enterrar. Allí estaba él, con la mirada fría y despectiva que había intimidado su infancia, y a Marta le temblaron las manos. ¿Podría ser posible que el perdón y la venganza coexistieran? Mientras la tormenta arremetía afuera, dejaba la puerta entreabierta tanto a la venganza como al perdón, un dilema que podría cambiar no solo su vida, sino la de quienes más amaba. Su corazón palpitaba con fuerza, y las decisiones que tomaría en los próximos días podrían ser más pesadas de lo que jamás había imaginado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La lluvia aumentaba su intensidad mientras Marta se debatía entre la decisión de buscar venganza o el perdón. Sus manos temblaban, la carta seguía en su regazo y su corazón palpitaba con fuerza. ¿Debería enfrentarse a su pasado de una vez por todas? La angustia la mantenía al borde,
pero el descubrimiento de la verdadera vida de su esposo no le daba paz. La sala se sumía en un silencio pesado. El sonido de las gotas repiqueteando las ventanas apenas podía oírse. De pronto, un ruido sordo irrumpió en su introspección. Un golpe contundente en la puerta. Marta se sobresaltó. Su pulso se aceleró. Gobernada por la curiosidad, se levantó y se acercó cautelosa a la entrada. Cuando abrió, un hombre de aspecto desaliñado la miraba fijamente. Su rostro mostraba cicatrices que contaban historias de dolor y sufrimiento. «Soy Jorge», se presentó, y la voz entrecortada denotaba un pasado turbulento. «Vengo a hablarte de tu esposo». Marta sintió que el mundo se colapsaba. «¿Qué quieres decir?», inquirió, intentando ocultar su temor. Pero su voz traicionó su incredulidad. «Él no era quien decías que era. Él es el responsable de lo que te ha pasado», añadió Jorge. Su mirada intensa penetraba en su alma. «¿Qué sabes de él?». Marta apretó los puños. Ya no estaba segura si quería saber la verdad. Jorge dio un paso adelante, y en ese momento el aire se volvió pesado. «Yo trabajaba para el cartel. Él era uno de los líderes. Conocía a tu marido de años. Te utilizó para encubrir sus crímenes». Las palabras cayeron como un yunque sobre su pecho. «No, eso no es posible». Marta sentía el nudo en su garganta hacerse más fuerte. Justo cuando iba a cerrar la puerta, Jorge continuó. «Él te dejó en la oscuridad. Hay cosas que no sabes, y no solo sobre él». La voz de Jorge temblaba con una intensidad que la hizo dudar. «Tu hijo, él está en peligro. Tras la muerte de tu esposo, hubo quienes aseguraron que uno de ustedes sabía demasiado. ¿Y quién lo protegerá si no lo haces tú?». El tiempo pareció detenerse. El impacto de sus palabras atravesó su mente como un rayo. La verdad sobre su esposo la había golpeado como un martillo, y ahora la idea de perder a su hijo la llenó de terror. «¿Qué sabes de mi hijo?», gritó, la rabia y el miedo retumbando en su voz. Jorge miró a sus pies, luego levantó la cabeza con pesar. «Vine a advertirte y a advertirle a él. No solo hay hombres tras el cartel, hay sombras más oscuras que él no puede ver». Un hilo de sudor le recorrió la frente, mientras sus ojos recorrieron la calle oscura detrás de él. Se sentía atrapada, deseando tomar una decisión, pero la angustia la paralizaba. «Solo hay una manera de salir de esto, pero está lleno de riesgos», susurró Jorge, sus ojos llenos de desesperación. En ese instante, entendió que la decisión sobre el perdón o la venganza era trivial frente a la protección de su familia. El pasado no solo la había perseguido a ella, sino que ahora amenazaba a su hijo, y el peso de la verdad le golpeaba con más fuerza que nunca. Pero había más. Un estruendo distante rompió la tensión, seguido de gritos. Marta y Jorge se miraron, los rostros pálidos, y ella sintió lo inevitable. Un nuevo peligro se cernía sobre ellos. «Vamos», ordenó Jorge, con urgencia. «No hay tiempo que perder. Te llevaré a un lugar seguro». Marta, aunque temerosa, entendió que su vida no volvería a ser la misma. La lluvia siguió cayendo, pero ahora era el telón de fondo de un nuevo conflicto. La tormenta dentro de ella apenas comenzaba, y en la distancia, un eco amenazante de risas resonó, perturbando su ya frágil tranquilidad. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Cuáles eran realmente los secretos que su esposo le había ocultado? La urgencia apremiaba, pero el camino hacia la verdad siempre resulta ser más complicado de lo que parece. La lluvia arremetía fuerte y el viento azotaba las calles, como si el mundo del lado afuera se desmoronara. Marta miró a Jorge con el corazón en un hilo, su mente atormentada por las revelaciones. La puerta quedó entreabierta, dejando entrar un aire frío que hacía temblar su voz. «¿Y qué hacemos ahora?», preguntó, buscando en sus ojos alguna señal de esperanza. «Primero, debemos salir de aquí», dijo Jorge con urgencia. «No, podemos quedarnos al descubierto». Pero Marta, sumida en el caos de su mente, apenas lo escuchaba. Su marido, el hombre que había amado, estaba envuelto en todo esto.
Su determinación se tambaleaba como la luz tenue que iluminaba su sala. Sin embargo, antes de que pudieran actuar, un estruendo desgarrador resonó en el callejón. No eran disparos, pero el ruido era suficiente para helarle la sangre. «¡Espera!», gritó Marta, aterrorizada. En un instante, vio cómo una figura se acercaba, su rostro oculto por una capucha. La intensidad del momento hizo que el tiempo se ralentizara. La figura se detuvo frente a ellos, y cuando echó la cabeza hacia atrás, Marta retrocedió, su corazón se detuvo. Era un hombre con un rostro familiar. «Sebastián», exclamó el nombre. Brotó de sus labios como un grito ahogado. Era el hermano de su esposo, a quien creía muerto. Antes de que pudiera procesar la mezcla de emociones, él levantó una mano. «Marta, no hay tiempo. No puedes confiar en Jorge. Él es...». Las palabras se detuvieron en su garganta. Pero la mirada de Jorge mostró una vulnerabilidad inesperada. «No, es él quien está detrás de esto», gritó Jorge, su voz llena de desesperación. La habitación se llenó de tensión. La lluvia seguía igual de intensa, como si supiera que un caos iba a desatarse. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Marta, sintiendo cómo el nudo en su estómago se convertía en una bola de fuego. Sebastián dio un paso hacia ella. Sus ojos reflejaban el dolor. «De años. El cartel no solo estaba detrás de tu esposo. Está detrás de los que en verdad aman lo que él te hizo. Tienes que recordar, Marta. Tienes una familia, pero no en la que piensas». Marta se sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. «¿Qué estás diciendo?», interrogó con voz quebrada. «¿Qué familia?». Y entonces Sebastián soltó la bomba, que hizo que su mundo se desmoronara aún más. «Tu hijo no es solo mi sobrino. Él es parte de todo esto. Tu marido lo hizo para protegerlo, pero la verdad es mucho más oscura». Las palabras inundaron su mente. Su hijo atrapado en una maraña de secretos, que habían surgido como un fango negro. Las lágrimas comenzaron a brotar. «Dímelo todo», exigió Marta, su voz entrecortada por la mezcla de rabia y dolor. «Dime la verdad». «Es un plano que siempre estuvo en juego», continuó Sebastián, mientras la tormenta parecía arremeter con más fuerza. «Tu esposo fingió su muerte, porque estaba dentro hasta el cuello. Necesitaba mantenerte y a tu hijo a salvo. Pero ya no es solo un juego de lealtades. Su vida está en peligro, y no solo por el cartel». La explosión de información dejó a Marta aturdida. El aire se sentía pesado. El choque de realidades en su pecho amenazaba con aplastarla. Y entre las dudas y el miedo, una sola cosa quedó clara. El tiempo se estaba acabando. «¿Qué planeas hacer con esto?», murmuró. Pero en su corazón ya sabía que la verdad venía con un precio. Antes de que alguien pudiera responder, un ruido atronador resonó de nuevo. El sonido de motores rugiendo. Las luces de un coche brillaron en la oscuridad, proyectando sombras que danzaban alrededor de ellos. «Vámonos ya», gritó Jorge, empujando a Marta hacia la salida. Pero ella no podía moverse. La revelación la tenía paralizada. Entonces, una figura apareció tras de ellos, envuelta en sombras, gritando, señalando. «Él es el traidor», chilló. Y cuando Marta giró, en un instante, el horror la envolvió. La persona revelada era alguien de su pasado, alguien que nunca había esperado ver en esa situación. Y esa presencia sacudió su mundo una vez más, dejando un eco insoslayable en su pecho. Los cimientos de su vida se estaban desmoronando, y todas las decisiones que había tomado hasta ahora estaban a punto de volverse irrelevantes. En ese momento, el verdadero peligroso no era lo que sabía, sino lo que había ignorado. ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La lluvia seguía cayendo, y en el caos de esas revelaciones, una nueva tormenta se avecinaba, y su mente empezaba a preguntarse, ¿cuántos secretos más había escondido su vida? ¿Quién realmente era su familia? La tensión era palpable en el aire. Marta miró a Sebastián, su rostro familiar apenas iluminado por la luz proveniente del callejón. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz entrecortada y llena de angustia. Las palabras de Jorge resonaban en su mente.
pero la presencia de su cuñado provocaba un torrente de emociones que la debilitaban. «No hay tiempo», exclamó Sebastián, su voz cargada de urgencia. «Debemos irnos ahora. Ellos vienen». Marta sintió que el tiempo se detenía. La verdad de su estabilidad se desmoronaba con cada segundo. «¿Quién viene?», terminó preguntando, el temor llenando cada rincón de su ser. Y justo en ese instante, un ruido ensordecedor rompió la noche. Las puertas de la calle se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados emergió entre la oscuridad. Las sombras adquirieron formas amenazantes, y ese eco de risas que había sentido anteriormente resonó de nuevo, como un presagio de calamidad. Instintivamente, Marta se echó hacia atrás, pero Sebastián la tomó del brazo. «Vamos», dijo, empujándola hacia la salida. La adrenalina corría por sus venas. «¿Dónde está Jorge?», preguntó, pero al girar se dio cuenta de que él ya no estaba. «Jorge», gritó, pero no hubo respuesta. Una sensación de traición la invadió. «¡Corran!», gritó Sebastián, mientras los hombres se acercaban más, las luces de sus armas iluminando sus rostros fríos. Marta sintió que el horror se apoderaba de su cuerpo. «¿Por qué no me dijiste que él era parte de esto?», le reclamó a Sebastián, mientras corrían por el callejón húmedo. Su respiración se volvía cada vez más entrecortada, las lágrimas amenazaban con brotar. «No era el momento de revelarlo», respondió él, sudoroso y angustiado. «Tu hijo está en grave peligro». La claridad de sus palabras la hizo detenerse en seco. «¿Qué sabe él que yo no sé?», susurró, su voz quebrándose. La explosión de preguntas se disparaba en su cabeza. Fue entonces cuando al girar una esquina, una poderosa luz la cegó. Un coche negro, lujoso y amenazante, se detuvo abruptamente frente a ellos. Las puertas se abrieron de par en par, y de su interior emergió una figura con una sonrisa despiadada. «Mira quiénes tenemos aquí», dijo. Su tono burlón lo hacía parecer aún más peligroso. Era el hermano perdido de su esposo, Adolfo. La rabia y el miedo se entrelazaron en su corazón. «¿Tú? ¿Estás vivo?», alcanzó a decir Marta, y en ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. «Así es», respondió Adolfo, su voz suave pero cortante. «Este juego apenas comienza». La revelación llenaba el aire de un sinfín de posibilidades, pero lo que más la impactó fue lo que vio detrás de él. Un hombre que parecía tan familiar, pero que no podía creer estar viendo. Era su hijo, Emiliano, parado con la mirada vacía, atrapado en medio de todo. Un peón involuntario en un tablero que le resultaba ajeno. «¡Emiliano!», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La risa de Adolfo se volvió más intensa. No es hermoso ver cómo los lazos familiares son más fuertes que cualquier promesa. Las palabras lo golpearon como un puñetazo en el estómago. La mirada de su hijo la perforaba. «¿Cómo pudiste, madre?», preguntó, y el dolor en su voz la atravesó. «¿Por qué no me lo dijiste?». El colapso emocional fue devastador. «No, Emiliano», intentó gritar, pero el rostro de su hijo se volvió cada vez más hostil. La verdad que había intentado proteger se estaba revelando de forma brutal. «Fui el único que te mantuvo alejada de la oscuridad», dijo Sebastián, la ira inyectando su voz. «Cállate», respondió Marta, sin saber en quién confiar. ¿Cómo era posible que todo lo que había creído fuera un engaño? En un instante la confusión, la traición y la desesperación se entrelazaban en un nudo asfixiante en su pecho. Desde la oscuridad, las risas continuaron resonando, cortándose a través del espanto. Allá afuera la tormenta seguía arremetiendo, pero para Marta la verdadera tormenta había estallado en su vida. Sin saber quién era su enemigo ni su aliado, solo podía preguntarse ¿qué otra verdad debía enfrentar? ¿Y a qué precio? La tensión era palpable en el aire. Marta miró a Sebastián, su rostro familiar apenas iluminado por la luz proveniente del callejón. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó, su voz entrecortada y llena de angustia. Las palabras de Jorge resonaban en su mente, pero la presencia de su cuñado provocaba un torrente de emociones que la debilitaban. «No hay tiempo», exclamó Sebastián, su voz cargada de urgencia. «Debemos irnos ahora. Ellos vienen».
Marta sintió que el tiempo se detenía. La verdad de su estabilidad se desmoronaba con cada segundo. ¿Quién viene?, terminó preguntando, el temor llenando cada rincón de su ser. Y justo en ese instante, un ruido ensordecedor rompió la noche. Las puertas de la calle se abrieron de golpe, y un grupo de hombres armados emergió entre la oscuridad. Las sombras adquirieron formas amenazantes, y ese eco de risas que había sentido anteriormente resonó de nuevo, como un presagio de calamidad. Instintivamente, Marta se echó hacia atrás, pero Sebastián la tomó del brazo. «Vamos», dijo, empujándola hacia la salida. La adrenalina corría por sus venas. «¿Dónde está Jorge?», preguntó. Pero al girar, se dio cuenta de que él ya no estaba. «¡Jorge!», gritó, pero no hubo respuesta. Una sensación de traición la invadió. «¡Corran!», gritó Sebastián, mientras los hombres se acercaban más, las luces de sus armas iluminando sus rostros fríos. Marta sintió que el horror se apoderaba de su cuerpo. «¿Por qué no me dijiste que él era parte de esto?», le reclamó a Sebastián, mientras corrían por el callejón húmedo. Su respiración se volvía cada vez más entrecortada. Las lágrimas amenazaban con brotar. «No era el momento de revelarlo», respondió él, sudoroso y angustiado. «Tu hijo está en grave peligro». La claridad de sus palabras la hizo detenerse en seco. «¿Qué sabe él que yo no sé?», susurró, su voz quebrándose. La explosión de preguntas se disparaba en su cabeza. Fue entonces cuando, al girar una esquina, una poderosa luz la cegó. Un coche negro, lujoso y amenazante, se detuvo abruptamente frente a ellos. Las puertas se abrieron de par en par, y de su interior emergió una figura con una sonrisa despiadada. «Mira quiénes tenemos aquí», dijo. Su tono burlón lo hacía parecer aún más peligroso. Era Adolfo, el hermano perdido de su esposo. La rabia y el miedo se entrelazaron en su corazón. «¿Tú estás vivo?», alcanzó a decir Marta, y en ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. «Así es», respondió Adolfo, su voz suave pero cortante. «Este juego apenas comienza». La revelación llenaba el aire de un sinfín de posibilidades, pero lo que más la impactó fue lo que vio detrás de él. Un hombre que parecía tan familiar, pero que no podía creer estar viendo. Era Emiliano, su hijo, parado con la mirada vacía, atrapado en medio de todo. Un peón involuntario en un tablero que le resultaba ajeno. «¡Emiliano!», gritó, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La sonrisa de Adolfo se amplió. «¿No es hermoso ver cómo los lazos familiares son más fuertes que cualquier promesa?». Sus palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. La mirada de su hijo la perforaba. «¿Cómo pudiste, madre?», preguntó, y el dolor en su voz la atravesó. «¿Por qué no me lo dijiste?». El colapso emocional fue devastador. Las sombras se acercaban. Antes de que pueda contestar, un estruendo resonó, y el coche negro rugió. «¡Mamá!», gritó Emiliano, pero en un abrir y cerrar de ojos. Una figura surgió de la oscuridad. Era una mujer con una mirada conocida y sonrisa traicionera. «Te sorprende verme, ¿verdad?», dijo, y Marta sintió que el aire se le escapaba. «Mónica», exclamó, incapaz de comprender el giro que tomaban los acontecimientos. La mujer, a quien consideraba su amiga más cercana. «¿Tú también estás involucrada?». La traición resonó en su voz, como un eco frío en la oscuridad. «La familia tiene sus secretos, Marta. Siempre ha sido así», respondió Mónica, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y Emiliano es parte de algo mucho más grande de lo que te imaginas». Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Esa revelación la dejó paralizada. «¿Qué quieres decir?», apenas pudo articular. La lluvia caía con más fuerza, y las sombras de los hombres armados se acercaban. «El cartel no solo está buscando a tu marido, está tras todos ustedes», dijo Mónica mientras retrocedía, su mirada burlona fija en Marta y Sebastián. «Es un juego que no podrás ganar». De repente, un estruendo hizo que el grupo se dispersara.
«Es ahora o nunca», gritó Adolfo. Y justo cuando Marta intentaba procesar el caos, sintió una mano helada en su hombro. Se volvió, y ahí estaba Jorge, con ojos llenos de miedo. «Tu vida, tus decisiones, lo que creías un refugio, todo está en peligro, Marta». Las palabras ardían con gravitas, pero la mirada de Jorge revelaba más que desesperación. Había un secreto oculto que cambiaría todo. «¿Qué estás ocultando?», le preguntó, sin aliento. Y el peso de la verdad se concentraba en el aire. En ese instante, una explosión de luces iluminó la calle, y con ello, la súbita revelación en el rostro de Jorge. «No hay tiempo. Debo decirte la verdad antes de que sea tarde». Entonces un disparo resonó en la noche. El tiempo se detuvo. Un grito desgarrador cortó el aire, y el cuerpo de Mónica cayó al suelo. El mundo se volvió un caos, y mientras las risas de los hombres armados resonaban en la distancia, Marta se encontró en un vórtice de traiciones y secretos. Todo lo que pensaba saber, todo lo que había luchado por proteger, se desvanecía en una red de mentiras. La tormenta no solo caía afuera, sino que había estallado dentro de ella. ¿Qué más estaba por revelarse? ¿Quién era realmente su familia y a qué precio la verdad se manifestaría en medio de la locura? La tensión era palpable en el aire. Marta sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El cuerpo de Mónica yacía en el suelo, y su mente se llenaba de un horror que apenas podía procesar. Las risas de los hombres armados resonaban como ecos de una pesadilla que nunca había imaginado. «Emiliano», gritó, su voz llenándose de desesperación. Su hijo, atrapado entre el caos, miraba con incredulidad. Adolfo sonreía con un aire de satisfacción. «La familia siempre encuentra la manera de reencontrarse», dijo, mientras observaba cómo Marta se desplomaba ante la escena. Pero la mirada de Emiliano era intensa, casi desorientada. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. Jorge, quien había aparecido repentinamente, se acercó a ellos con una mezcla de miedo y resolución. «Debemos irnos ahora. Esto se está volviendo peligroso», exclamó, pero su voz se mezcló con los gritos. Lejanos de los hombres armados, Marta sentía un nudo doloroso en el estómago. Este era el tipo de vida que su esposo había querido proteger, y ahora todo se desmoronaba. «Mónica, despierta», gritó Marta, arrodillándose junto a su amiga caída. Pero no había respuesta. El rostro de Mónica estaba pálido, y en un instante el silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué has hecho?», preguntó Marta, quebrándose, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. La desesperación se cernía sobre su corazón. «No puede ser», murmuró, sintiéndose atrapada en un juego cruel del que no podía escapar. Pero las risas y los gritos se acercaban, y cada segundo se sentía como una eternidad. Y fue en ese momento, absorbida por la tragedia, cuando un sonido diferente brotó entre la tormenta. De caos. Un llanto. Era un llanto lejano, que resonaba como un eco envolvente. «¿Qué es eso?», se preguntó Marta, paralizada entre el horror y la curiosidad. Adolfo le sonrió con aire de complicidad. «Nuestra sorpresa», dijo, gesticulando hacia la oscuridad. Emiliano se giró, y fue entonces que lo vio. Un pequeño grupo de hombres. Tras ellos, llevaban una maleta. Al acercarse, la inquietante realidad se fue haciendo más clara. Uno de ellos, con un rostro pálido, alzó la voz. «Esta es la única forma de salir de esto», dijo, mientras los demás empezaban a abrir la maleta. El llanto se intensificó, y el corazón de Marta se detuvo. El hombre sacó un pequeño paquete de la maleta, y cuando lo abrió, la angustia de Marta se transformó en horror absoluto. Era un bebé, un pequeño recién nacido, con una manta raída. «Lo encontré. Tu hijo, Emiliano, es el hijo de tu esposo con Mónica», dijo, con una mueca en los labios. El tiempo pareció congelarse. Las revelaciones se golpeaban en su mente, cada frase retumbando en sus oídos. «¿De qué estás hablando?», gritó Marta, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Emiliano, confundido y asustado, retrocedió, sus ojos reflejando incomprensión. ¿Es cierto, mamá?», preguntó, su voz perdida en la tormenta.
Mónica y tu padre tenían un secreto, continuó el hombre, mientras los demás observaban con una mezcla de curiosidad y morbo. El mundo de Marta, una vez azul y brillante, se tornaba gris y desolador. El cartel buscaba un hijo de su sangre, y ahora los ha unido, dijo el hombre burlón. Marta sintió una opresión en su pecho. ¿Por qué me haces esto?, balbuceó. La traición la invadía a cada instante. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste, Mónica? Te consideraba mi amiga, gritó, aún arrodillada junto al cuerpo de su amiga. Los hombres avanzaron. El caos se intensificaba. No hay tiempo. El cartel vendrá por él, gritó Jorge, rompiendo el momento. La lluvia arremetía, y el miedo la envolvía como una tormenta. Pero en su interior, una chispa de furia comenzó a encenderse. No dejaré que se lo lleven, gritó, mientras comenzaba a levantarse. Pero un disparo sonó en la distancia, rompiendo el silencio de la desesperación. Las sombras cayeron sobre ellos, y Marta supo que la batalla apenas comenzaba. «Vámonos», ordenó Jorge, arrastrándola hacia la salida, pero su mente estaba en llamas. Tendría que elegir, y ese día, la verdad la empujaba hacia un abismo insondable. ¿Qué pasaría con su familia ahora? ¿Quién era realmente su familia? Mientras corría, se sentía atrapada entre el horror de su pasado y la lucha por su futuro. La tensión era palpable en el aire. Marta sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El cuerpo de Mónica yacía en el suelo, y su mente se llenaba de un horror que apenas podía procesar. Las risas de los hombres armados resonaban como ecos de una pesadilla que nunca había imaginado. «Emiliano», gritó, su voz llenándose de desesperación. Su hijo, atrapado entre él. Caos. Miraba con incredulidad. Adolfo sonreía con un aire de satisfacción. «La familia siempre encuentra la manera de reencontrarse», dijo, mientras observaba cómo Marta se desplomaba ante la escena. La mirada de Emiliano era intensa, casi desorientada. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. Jorge, quien había aparecido repentinamente, se acercó a ellos con una mezcla de miedo y resolución. «Debemos irnos ahora. Esto se está volviendo peligroso», exclamó, pero su voz se mezcló con los gritos lejanos de los hombres armados. Marta sentía un nudo doloroso en el estómago. Este era el tipo de vida que su esposo había querido proteger, y ahora todo se desmoronaba. «Mónica, despierta», gritó Marta, arrodillándose junto a su amiga caída. Pero no había respuesta. El rostro de Mónica estaba pálido, y en un instante el silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué has hecho?», preguntó Marta, quebrándose, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. La desesperación se cernía sobre su corazón. «No puede ser», murmuró, sintiéndose atrapada en un juego cruel del que no podía escapar. Pero las risas y los gritos se acercaban, y cada segundo se sentía como una eternidad. Y fue en ese momento, absorbida por la tragedia, cuando un sonido diferente brotó entre la tormenta de caos. Alguien gritaba. «¿Qué están esperando?», exclamó un hombre entre las sombras. Era un rostro familiar y aún más inquietante. «Papá», gritó Emiliano, su voz llena de confusión y terror. Y ahí estaba, Carlos, su padre, el hombre considerado muerto. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marta, sintiendo como si el suelo se desvaneciera de nuevo. «Vine a salvarte», respondió Carlos, extendiendo las manos hacia su familia. Pero la confusión reinaba. «¿Salvarnos de qué?», preguntó Jorge. Su expresión era de incredulidad e ira. La tensión se cortó, y el caos a su alrededor se desvanecía momentáneamente. «Tu madre», gritó Carlos, apuntando a Marta. «Ella ha estado en peligro desde que volví». La revelación golpeó como un rayo. «¿Qué? ¿Por qué no me dijiste que estabas vivo?», exigió Marta, sintiendo que cada fibra en su ser se tensaba. «Porque no podía. El cartel me había puesto un precio», explicó Carlos, su voz llena de temor. «Ellos no solo buscan tu vida, sino lo que tú y yo tuvimos. Porque Emiliano es un objetivo. Tú». Padre tenía un plan pero antes de que terminara se escuchó un disparo resonante.
La figura de Adolfo se tambaleó y cayó al suelo, una sombra de traición y rencor en su rostro. «Tú siempre fuiste un traidor», gritó. La desolación cubrió el rostro de Marta al mirar el cuerpo de Adolfo desplomándose, pues en un instante todo había cambiado de nuevo. Marta se encontró entre el horror y la confusión, mientras la tormenta de revelaciones la envolvía. Emiliano miraba entre sus padres, los ojos llenos de miedo. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, la voz quebrándose. Él no es un protegido. Estás en el medio de una guerra entre familias», respondió Jorge, su rostro pálido ahora. Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas. Una mezcla de rabia y dolor e incomprensión. «No puedes hacer esto», gritó. Ella solo quería protegerlo, y ahora estaba en el centro de algo que no entendía. Carlos, con una mirada desesperada, instó a su hijo. «Debemos marcharnos, no hay tiempo». Pero antes de que pudieran avanzar, el sonido de más coches apareció, iluminando las sombras. Sonrisas burlonas se dibujaban en rostros conocidos. «La fiesta apenas empieza», resonó una voz, cortando el aire helado de la noche. Mientras el caos se desataba de nuevo a su alrededor, un nuevo giro había comenzado. Todo lo que creía saber se desvanecía, y el verdadero peligro la seguía acechando. ¿Cómo salir de este desastre? ¿Y quiénes eran realmente sus enemigos? La lluvia caía más fuerte, y en medio del tumulto, Marta supo que su lucha apenas comenzaba. La tensión era palpable en el aire. Marta sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. El cuerpo de Mónica yacía en el suelo, y su mente se llenaba de un horror que apenas podía procesar. Las risas de los hombres armados resonaban como ecos de una pesadilla que nunca había imaginado. «Emiliano», gritó, su voz llenándose de desesperación. Su hijo, atrapado entre el caos, miraba con incredulidad. Adolfo sonreía, con un aire de satisfacción. «La familia siempre encuentra la manera de reencontrarse», dijo, mientras observaba cómo Marta se desplomaba ante la escena. La mirada de Emiliano era intensa, casi desorientada. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. Justo cuando la confusión era absoluta, el sonido de un motor resonó en la oscuridad. Un coche oscuro se detuvo abruptamente, sus luces iluminando el callejón y revelando siluetas en la penumbra. La tensión creció en un instante. Las risas se silenciaron como un eco lejano. «¡Miren! ¡Ahí vienen!», gritó Jorge, su voz llena de pánico. Sin embargo, lo que emergió del coche no fue solo un grupo de hombres armados, sino una figura inesperada. Fue entonces cuando Marta sintió como si se le helara la sangre. «¡No puede ser!», exclamó, mientras el hombre salía de la sombra. Era Pablo, el viejo amigo de su esposo, a quien había creído muerto hacía años. «¿Pablo?», murmuró Marta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todos los ojos quedaron fijos en él. La tensión palpable. «Lo siento, Marta. No sabía que las cosas se fueran a complicar así», dijo Pablo, avanzando con pasos decididos. «El cartel está detrás de todos ustedes. No están a salvo aquí». La revelación hizo eco en la mente de Marta. ¿Por qué Pablo estaba vivo? ¿Y qué sabía realmente? «¡Huye, Marta!», gritó Adolfo, mientras una ráfaga de balas resonó en el aire. La multitud se dispersó, y en medio del caos, Marta sintió que su pecho se oprimía. ¿Por qué estaba aquí Pablo? ¿Cuál era su papel en todo esto? Pero la respuesta escapaba de su mente. Pablo se movía con agilidad. «Emiliano, ven aquí», ordenó. Pero Marta se interpuso entre ellos. «No lo toques, ¿qué quieres de mi hijo?», su voz sonaba. Fuerte, pero el terror la invadía. Emiliano miraba a su madre, aturdido, buscando respuestas. «Tu padre tenía un plan», dijo Pablo, sin poder ocultar la urgencia en su voz. El cartel lo estaba siguiendo a él también. «Y ahora, después de años, están buscando a tu hijo. Él es la clave para todos los secretos». Los ojos de Marta se abrieron como platos. ¿Qué secretos? ¿Era Emiliano realmente la solución a todo esto? La risa burlona de Adolfo resonó nuevamente. «Ese niño es un peón, un juguete en este tablero de ajedrez», gritó, desatando una oleada de confusión.
Emiliano, atrapado entre las manos de su madre y los gritos de Adolfo, estaba siendo empujado a un abismo que no comprendía. «Llératelo, Marta», insistió Jorge, con un aire de desesperación. Fue en ese momento que una explosión sacudió el aire, lanzando a todos al suelo. La fuerza fue tan intensa que la sala giraba, y durante un segundo el mundo de Marta se tornó negro. Cuando recobró la vista, la escena que se mostró ante ella fue más surrealista de lo que podía imaginar. A su lado, en un rincón, Mónica, que parecía muerta, comenzó a levantarse, sonriendo de una manera inquietante. Era como si su caída hubiera sido parte de un plan maestro. «¡Sorpresa, Marta!», exclamó mientras la atmósfera se transformaba. «Esto siempre fue parte del plan, y tú eres la última pieza del rompecabezas». La incredulidad se apoderó de Marta. «No, no puede ser, me has mentido todo este tiempo», gritó, con el corazón en un puño. ¿Qué juego estaba jugando Mónica? ¿Era parte del cartel o algo aún más oscuro? «¿A quién le importa la verdad ahora?», replicó Mónica, con una risa helada que resonaba en la oscuridad. Fue entonces cuando Marta notó algo en el rostro de Emiliano, una chispa de furia. «¿Por qué me hiciste esto, mamá?», preguntó su hijo, la voz llena de rabia. La verdad lo golpeaba como un rayo, y Marta se sintió atrapada aún más, sin respuestas. «Lo siento, Emiliano», murmuró, con la voz quebrada, sin saber cómo explicarle. En ese momento crítico, todas las tensiones etiquetadas durante años estallaron como fuegos artificiales. ¿Había ella sido la falsa, la verdadera traidora en su propia familia? ¿O había sido una víctima? «Esto no ha terminado», susurró Pablo, interrumpiendo su confusión. «Es hora de desenterrar todo, Marta. El juego acaba de comenzar». La realidad era más oscura de lo que había imaginado, y mientras la tormenta rugía en el exterior, su vida empezó a desdibujarse en un torbellino de secretos. ¿Quién eran sus amigos? ¿Quiénes eran sus enemigos? Un nuevo capítulo estaba surgiendo, y quedaba por ver a qué precio. Marta tomó una bocanada de aire, aturdida por la revelación de Pablo. «¿Todo este tiempo habrías estado detrás de mi esposo?», preguntó, su voz temblando, en el borde de la incredulidad. La creciente confusión la envolvía y su corazón golpeaba como un tambor en sus oídos. Emiliano, atrapado entre el caos y la revelación, buscaba respuestas en los ojos de su madre. «No hay tiempo para explicaciones ahora», dijo Pablo, apremiante, mientras la tensión en el ambiente crecía como un resorte a punto de romperse. «Debemos salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». La lluvia caía con fuerza sobre el callejón, casi como un telón que ocultaba la verdad oscura que los rodeaba. Las sombras se movían, y los murmullos de los hombres armados se acercaban, sus pasos resonando como un eco aterrador en la penumbra. «¡Vámonos!», gritó Jorge, arrastrando a Marta y a Emiliano hacia la salida. Pero el caos era abrumador. «Quédate cerca de mí», le ordenó, mientras el miedo comenzaba a adueñarse de su voz. Pero justo cuando pensaban que podían escapar, una serie de explosiones resonaron en la distancia, cada una más cercana que la anterior. En un instante, el cielo iluminado por el estallido reveló el rostro temido de Adolfo, que se estaba levantando lentamente de la acera, empapado en sangre. «Esto no se ha terminado», dijo, una sonrisa retorcida en su rostro, y su mirada desquiciada ubicada directamente en Emiliano. «Mamá, ¿qué está pasando?», gritó Emiliano, soltándose del agarre de Jorge. En su rostro, Marta dio el terror más puro. «No sé, cariño. Solo quiero que estemos a salvo», balbuceó, aterrada por la inminente catástrofe. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de la oscuridad. Era Carlos. «No, no, no se lo lleven», gritó Carlos, y el pánico reflejado en sus ojos pareció congelar el tiempo. Él se interpuso entre Emiliano y Adolfo, desplegando su cuerpo como un escudo. «No dejaré que te haga daño», exigió. Pero el caos no se detuvo. El sonido de balas resonó en la noche, y Marta sintió que su corazón se paralizaba. «Emiliano, ven aquí», ordenó, mientras una ráfaga de disparos llenaba el aire, y en un abrir y cerrar de ojos, todo sucedió. El tiempo se detuvo.
Emiliano estaba a punto de dar un paso hacia adelante, pero algo lo detuvo. Un destello, más balas y gritos. En una fracción de segundo, Carlos cayó al suelo. «¡No!», gritó Marta. Una oleada de agonía la atravesó. «¡Carlos, no!». Pero la desesperación llegó demasiado tarde. En el instante en que su familia se desmoronaba, la escena se transformó en un torbellino. En miedo y confusión. La lluvia torrencial se mezclaba con sus lágrimas. Cuando se volvió, Mónica estaba a su lado, sonriendo. «¿Cómo te sientes, Marta?», le preguntó con un tono de burla. La palabra traición resonaba en la mente de Marta. «No puede ser». Su voz se apagó. Mientras Mónica reía, un grito desgarrador retumbó. Un sonido desesperado que cortó el aire helado. «No, no lo hagan», como si el diablo mismo hubiera entrado en el callejón, y Marta, entre lágrimas, comprendió que una elección se cernía sobre ellos. Fue en ese instante que Pablo, con una determinación feroz, salió de la sombra. «Ella no es quien dice ser», gritó. «Todo este tiempo solo ha estado espiando para destruir lo que hemos construido». Las palabras de Pablo desgarraron el silencio, llenando la atmósfera de una traición inminente. «¿Qué has hecho, Mónica? Siempre estuviste a mi lado», exclamó Marta, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Mónica, con una risa macabra, dejó caer una bomba sobre ellos. «Oh, Marta, tus secretos son más oscuros de lo que imaginas. ¿Sabías que cada uno de ustedes tiene en su sangre el veneno de la traición? La verdadera clave no estaba en Emiliano, sino en ti». Marta sintió que la respiración se le escapaba y apenas pudo preguntarse, «¿Qué quieres decir?». Pero entonces un acontecimiento dramático sacudió el aire nuevamente. Una figura emergió entre la multitud. Era una mujer vestida de negro, con un rostro que parecía un espejo del pasado. «¡Mara!», gritó Marta. Y el nombre dejó su boca como un eco, la última conexión a un secreto que había estado escondido y que ahora regresaba de las sombras. Desconcertada, Marta la miró. «¿Eres tú?», dijo. El horror reflejado en sus ojos. «¿Tú eres parte de esto también?». Y mientras la tormenta arremetía y la lluvia caía sin cesar, la verdad se revelaba. Las miradas se encontraban. Las traiciones estallaban como fuegos artificiales. Y Marta, sintiendo una presión abrumadora en su pecho, comprendió que una nueva guerra había comenzado, y que el costo sería más alto de lo que jamás habría imaginado. ¿Quién realmente era su amiga? ¿Y qué precio pagaría para descubrirlo? Las luces parpadeaban, y en un instante, el caos se desató. Marta sintió que su corazón se detenía al ver a Carlos tambalearse, su cuerpo caía al suelo y el tiempo se desvanecía. «No», gritó, mientras el aire se tornaba pesado. La lluvia caía sin parar, como si el cielo llorara la muerte de alguien tan querido. Emiliano, paralizado por el horror, buscaba respuestas, pero solo encontraba confusión en los ojos de su madre. «Esto no puede estar pasando», murmuró Marta, sintiendo como el nudo en su garganta se hacía más grande. La traición de Mónica, su propia amiga, se volvía un eco repetitivo en su mente. «Tú me mentiste todo este tiempo», exclamó, como si las palabras pudieran deshacer el tejido de mentiras que la rodeaba. Pablo, atrapado entre la angustia y su propia historia, dio un paso adelante. «Marta, lo que ella quiere es que te sientas débil. No permitas que eso ocurra». La urgencia en su voz era un llamado a despertar. Pero la revelación de que su vida había sido un tablero de ajedrez la dejó desarmada. Adolfo se retorcía en el suelo, pero su risa burlona aún resonaba. «Todo lo que tú crees saber es solo una parte de la verdad», dijo, con el aliento entrecortado. Y Marta llegó a entender que no podía seguir siendo una víctima. «Emiliano, ven aquí», ordenó, extendiendo los brazos hacia su hijo, la luz temblando en su voz. «Debemos enfrentarnos a esto juntos». Y como si el universo hubiera escuchado su invocación, un rayo iluminó el callejón, revelando a los hombres armados que se acercaban, pero también reveló a Jorge, quien corría en su dirección. «Aquí», gritó, los ojos desorbitados. «No hay tiempo para dudar. Mónica, aléjate».
La desesperación marcaba su voz, pero en su mirada había solución. Jorge empujó a Marta y Emiliano hacia un lado, justo cuando una ráfaga de balas estalló en el aire. «¡Vamos, ahora!», gritó, arrastrándolos hacia la oscuridad del callejón. Marta sintió cómo su corazón latía cada vez más rápido, el peligro acechando. Mientras corrían, las imágenes de su vida pasaban por su mente. Risas, amor y todo lo que había construido. «¿Uy, qué, Mónica? ¿Por qué?», preguntó Marta, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Mónica solo sonreía, como si se deleitara con su sufrimiento. «Porque siempre seré parte del juego, querida». Finalmente llegaron a un refugio temporal, un viejo almacén. La puerta chirrió al cerrarse detrás de ellos y la oscuridad los envolvió. Marta respiró profundo, sintiendo el golpe de la realidad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, mirando a su alrededor. «Debemos planear cómo salir de esta». La voz de Jorge era firme, pero Marta solo podía pensar en su hijo. «Emiliano, ¿estás bien?». La preocupación se apoderó de ella, y cuando él asintió, sintió que una chispa de esperanza crecía en su interior. «Es hora de cerrar ciclos», dijo Pablo, mirándola a los ojos. «Lo que más quieres proteger es lo que manejas ahora». Marta comprendió. Había llegado el momento de enfrentar a sus enemigos, de tomar el control de su vida, y sobre todo, proteger a su hijo. En ese instante de determinación, se giró hacia Emiliano. «No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado». Pero en el fondo, sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La traición, el dolor, los secretos, todo se alineaba y convertía sus vidas en un campo de batalla. Mientras el eco de pasos se alejaba, Marta miró a Jorge y Pablo. «No dejaremos que esto termine así», afirmó. El fuego de la lucha ardía en su interior. Una guerra se avecinaba, y las sombras de la traición aún acechaban. Pero ella estaba lista. La lluvia seguía cayendo, y en medio de la tormenta, Marta supo lo que tenía que hacer: enfrentar a Mónica, Adolfo y exponer la verdad. Pero había un último misterio que quedó en el aire. Una pregunta terrible que latía fuertemente en su mente. ¿Había más secretos por descubrir? ¿Cuántas vidas dependían de su decisión? Y así, la historia de una madre decidida a luchar por su familia apenas comenzaba. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero pedirte algo muy importante. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que nos esperan. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. ¿Qué piensas que pasará a continuación? Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.